buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. CGN Noticias Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Se encuentran conmigo el señor Galo Palacio, presidente de la Comisión de Defensa y Rescate del Patrimonio Vicentino. Y también está el compañero Miguel Canto, responsable de la Comisión de Defensa y Rescate del Patrimonio Vicentino. ¿Por qué están estas dos personas aquí que me han visitado? Algo muy importante. El robo del siglo en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Paren bien las orejas, amigos cibernautas, que esto va a traer mucha cola y tendrá que tomar las acciones pertinentes el presidente de la República, Daniel Noboa, a ver si se amarra los pantalones esta vez. Bueno, don Galo Salazar, Galo Palacio, perdón, díganos, por favor, todo lo que sabe del famoso robo del siglo. Pues gracias a la Unión Nacional de Periodistas, este medio de comunicación. Efectivamente, después de 16 años de haber venido investigando, haciendo acopio de información de la situación vergonzosa y lacerante que vive uno de los colegios más grandes y referentes de la educación en el país, habíamos hecho nosotros graves denuncias al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, en 5 ocasiones. Ustedes en documentos las tienen, desde el 2012, 2013, 14, 16, hasta el 17, antes de irse, y él en la parte final dispuso una investigación que parece que se quedó traspapelada, se perdió en la Contraloría, se perdió en la Fiscalía, no sabemos. Pero hoy, con perseverancia, con lucha, con tesón, estos viejos jubilados, vicentinos, sobre todo yo que tengo 72 años, no me cansaré nunca de reclamar el robo, la pérdida y la destrucción del patrimonio. Hemos enviado una denuncia al presidente de la República en la fecha 3 de junio, donde señalamos sin número de atracos al instituto, al Colegio Vicente Rocafuerte. El primero de ellos es vergonzoso porque viene desde el Ministerio de Educación, antes de la doctora Alcíbar, y hoy la construcción de galpones en el patio que colindan, la piscina, la biblioteca y el museo del colegio, y la construcción de cubículos al interior de la biblioteca patrimonial de nosotros. Disculpa que se interrumpa. ¿Y qué es lo que se ha desaparecido? ¿Qué es lo que no hay dentro del Colegio Nacional? Porque me dicen que había hasta una ropa muy de hace mucho tiempo atrás, que usted hasta en fotografía tenía. Llegaron y llegó Gasparín y desaparecieron. Paso inmediatamente a contestarle. Pero quiero hacerles conocer la disposición del señor presidente de la República, la ministra, para que investigue esta situación que contraviene las disposiciones de las autoridades competentes, como es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la disposición de la Unidad Técnica Patrimonial Cultural del GAD de Guayaquil a través de la doctora Nogales. Sí, esto no tiene ni pie ni cabeza, porque han hecho construcciones de carácter ilegal que atentan al patrimonio arquitectónico, y ahí nos gustaría el pronunciamiento no solamente de los vicentinos, sino de la academia, del Colegio de Arquitectos, que conoce la historia de nuestro colegio que lleva para el siglo este edificio moderno. El robo, comenzando con el robo, es que se han desaparecido 500 butacas del salón principal de actos abogado Jaime Rodós Aguilera, 300 butacas del salón de proyecciones del cine. Se han robado 14 microscopios de la última generación que existían en el colegio cuando yo era estudiante. ¿A dónde está la destrucción de los edificios de física y de química y sus herramientas? El reloj que está ubicado en la parte frontal del edificio institucional. Se robaron desbrozadoras
máquinas de cortacésped, se robaron el 80% de los libros de la biblioteca, se robaron un documento invaluable que es un documento firmado por el científico Alexander von Humboldt y la misión geodésica dedicado a nuestro patrono, el expresidente Vicente Rocafuerte y Bejarano. Se desaparecieron, dicen que se han fundido, el 80% de los trofeos que estaban en la dirección de deporte, que testimoniaban la grandeza del deporte, las artes y la ciencia de los estudiantes vicentinos. Se han desaparecido un montón de cosas y vemos la frescura con la que se lo ha hecho. No conocemos un solo oficio de rector alguno que nos haya dicho, este es el responsable. Y hay algo más vergonzoso todavía. Hay 3 águilas que datan de 200 años que están en la, están embalsamadas, taxidermias. Ya. Están en la fiscalía y nadie los va a retirar. O sea que hay una irresponsabilidad total. Total. O sea, no conozco un solo oficio de un administrador, sea rector, sea director distrital, sea director provincial, sea ministra de Educación o ministro, que haya dicho, esta firma es mía. Por lo menos investíguese, no vemos. ¿Y el guardalmacén de ese entonces qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿O desapareció? No conocemos realmente cómo está esa situación. Su inventario parece que se ha desaparecido. El archivo histórico, deportivo, cultural del colegio está en manos de algún sujeto que aparece por ahí en las redes sociales, sin tener la autoridad y la pertenencia legal que él debe tenerla. Ese es el detalle. Nosotros que ya estamos viejos, somos los que podemos gritarle al Ecuador y a los estudiantes nuestra preocupación y nuestra vergüenza antes que nos vayamos, porque no creo que a las generaciones que estén empujando les interese mucho el tema. Parecería que en este Ecuador los titulares de los colegios, universidades, le tienen mucha bronca al conocimiento, a la historia, a la arqueología, a la antropología, a quienes nos antecedieron en la historia. Y eso, yo siento una vergüenza, que ojalá que pueda contagiarla en mi comunidad, porque veo mucho silencio, veo celebraciones de otras cosas, pero no realmente perseguir la recuperación de esto. Miguel, muy buenos días. ¿No considera usted que ese silencio que está ahí calladito es como que quisieran ocultar las cosas que están pasando en el Colegio Vicente Rocafuerte? Efectivamente, yo creo que hay una despreocupación, pero además de eso hay un desconocimiento por el cuidado de los bienes patrimoniales que existen en el Vicente Rocafuerte. Hay que entender de que, en primera instancia, el inmueble donde hoy reposa lo que fue el Museo de Taxidermia Campos Cuello, como de igual manera la biblioteca del Vicente Rocafuerte, es una obra de carácter patrimonial construido por el arquitecto Cubillos en 1955. Uy. Por lo tanto, es un inmueble de carácter patrimonial. Este desconocimiento, esta despreocupación ha hecho que a la par no exista ningún proceso de peritaje, de catalogación ni de conservación de los bienes que allí se encuentran, como por ejemplo ya lo que había mencionado el compañero Palacios sobre gran parte de los especímenes que conforman el Museo de Taxidermia, especímenes que prácticamente muchos de ellos datan de hace más de un siglo. Estamos hablando de especímenes que fueron donados en el colegio a fines del siglo XIX. Es decir, de que hay un entorno patrimonial e histórico que ante ese desconocimiento, ante ese silenciamiento y ante esa despreocupación, hoy estamos viendo que prácticamente se está promoviendo un proceso en aumento de deterioro, no solamente de los especímenes que conforman el Museo de Taxidermia, sino también del fondo bibliográfico del Vicente Rocafuerte, entendiendo que allí no solamente está el entorno patrimonial documental, que son las tesis que históricamente fueron de los estudiantes que se graduaron en el Vicente Rocafuerte,
También están gran parte de un entorno y un fondo bibliográfico que fue donado entre mediados del siglo XIX, a la par de la fundación del Colegio Vicente Rocafuerte, y a inicios del siglo XX, es decir, estamos hablando entre 1910 y 1920. Hoy hay un desconocimiento si existe un proceso de catalogación, desconocemos cuánto de ese fondo bibliográfico todavía se mantiene, y en la visita que realizamos hace algunos meses atrás, que recorrimos con quien en aquel momento dirigía la Unidad Técnica de Patrimonio del municipio de Guayaquil, constatamos de que hay un proceso de deterioro del fondo bibliográfico, como de igual manera del Museo de Taxidermia. Es decir, hay una despreocupación total de las autoridades para inyectar fondos que permitan la recuperación de aquellos bienes patrimoniales que, ojo, no son solamente del Colegio Vicente Rocafuerte, son elementos patrimoniales de la ciudad, es decir, que hay un quemimportismo para el cuidado del patrimonio de Guayaquil. Don Carlos, ¿usted considera también que se están organizando otros eventos vicentinos, otra reunión de la Gallada Vicentina, etcétera, etcétera? ¿No será caso para echarle polvo a este asunto que ustedes están realizando? Yo quisiera pensar lo contrario, pero las cosas están claras. Yo no vengo a tomar esta posición para creerme el señorito simpatía en la comunidad vicentina. Yo veo que hay efectivamente una cortina de humo, hay lo que yo le llamo el silencio aprendido, hay una total indiferencia, son escasas los grupos que han respondido a esto. Y puedo enumerar la promoción mía 74-65, la Alberto Riera López 68-69, la del 62, la de la generación que vieron a los héroes caídos asesinados por la dictadura militar, y la filosófica 72-73. Yo creo que el encuentro vicentino es el 26 de diciembre de cada año, fecha fundacional de nuestro colegio, así como el día del gran maestro, del apóstol, de la docencia y decencia del maestro vicentino. Yo lamento que haya una distracción a esto que está ocurriendo. Yo le llamo, y me invade mucho la pena que no hayan conocido a la Grecia de Pericles. Yo le llamo a mi colegio la Grecia de Pericles, donde habían ilustrísimos docentes, Jaime Roldós Aguilera, Miguel Roque Salcedo, Alfredo Sade Marum, Bolívar Moncayo Mármol, Augusto Solórzano, Manuel Vitepeso, Félix Sarmiento Núñez, por nombrar unos cuantos, los hermanos Salcedo Arce. Sí, a mí me da mucha pena, lo digo con profundo sentimiento de que mis hermanos vicentinos ahora no hayan experimentado la luna de miel, la torta de chocolate que vivimos los estudiantes de mi época, con rutilantes figuras del arte, de la ciencia, del deporte, como es César Augusto, Marcos Molina, César Augusto Pacheco. En el deporte, Jorge Delgado, los Cuatro Mosqueteros, los hermanos Salcedo, los hermanos Vasconcelos, etcétera, etcétera. El colegio no puede estar donde está. Al presidente de la República le llamamos, le exhortamos en alta voz que por favor intervenga el colegio, que ponga las cosas en orden. Será el mejor legado que nos haga a nosotros los vicentinos que amamos entrañablemente nuestra institución. Estimado Galo, César, Miguel, ¿qué opinas tú? ¿Quién está ahorita de rector del Vicente Rocafuerte encargado? Porque me imagino que hay un encargado, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, hay una nueva autoridad que dirige el colegio. Yo creo que en este sentido, en las competencias que plantea el Ministerio de Educación frente a los rectores y rectoras de las instituciones educativas, también está el velar por el cuidado de los bienes de la institución. Creemos muy oportunamente que se debería generar o impulsar desde la propia unidad educativa una necesidad de diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación que permitan que se genere un proceso de recuperación del entorno patrimonial, que se responda frente a las innumerables denuncias, que no son denuncias de estos años, responde denuncia de un proceso de hace más de 15 años, y eso si es que no retrocedemos más, desde cuando las partidas presupuestarias para quienes dirigían el museo
perdón, y la biblioteca fenecieron, que ya es un proceso de casi más de 20 años, no ha existido una solución frente a un bagaje patrimonial histórico que existe en el colegio y que dependería de las autoridades que tengan la posibilidad de tener una postura y solicitar una investigación. Miguel, te damos con las palabras finales y te agradecemos tu visita para dar luces a este tema muy importante que lo he denominado yo el robo del siglo en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Creo que es oportuno mencionar ante la opinión pública la necesidad de la investigación acerca de los bienes patrimoniales e históricos del Colegio Vicente Rocafuerte, no entendiendo a estos bienes como un entorno simplemente que responde a una institución educativa, responde a los bienes patrimoniales de la ciudad de Guayaquil y como tal mantiene una importancia fundamental para el fortalecimiento de la historia, de la identidad, y que hoy frente a este entorno de denuncias es importante que se tomen cartas sobre el asunto, no solamente de las autoridades de la institución, también las autoridades del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional y, por qué no, la ciudadanía. Don Galo Palacios, lo dejamos también con las palabras finales y haga un exhorto a todos los ex vicentinos, porque yo creo que los vicentinos actuales no tienen la misma garra ni el mismo coraje que los vicentinos de la época pasada. Sí, pero hay que tratar de inyectarle fidelidad y pertenencia a la que todavía gozamos nosotros a pesar de nuestra avanzada edad, ya viejos jubilados. Yo no quiero saltarme sin dejar expresar mi sentida gratitud al arquitecto Melvin Hoyos, que ha sido importantísimo, su asesoramiento a Miguelito Vicentino de CEPA, que nos ha ayudado en la parte académica, a los abogados, dos de la promoción 72-73, a los rectores que son parte de nuestra comisión y algunos profesores. Hay otros que lamentablemente se nos esconden, no es problema de nosotros, es del estado de conciencia de cada uno. Yo llamo a la comunidad vicentina a que ya no se dé golpes de pecho. Necesitamos acción, necesitamos desarrollar aglutinamiento, agrupar fuerzas para defender. Si no hacemos nosotros, que estamos por irnos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros no queremos que nuestro colegio, que ha dado luces a grandes personajes que han hecho historia en el país, pase a los próximos años a ser un centro educativo de tercer nivel. Gracias a la Unión Nacional de Periodistas, a aquellos que hacen nuestra comisión. Un gran abrazo. Estuvo con nosotros don Galo Palacio y Miguel Canto con el tema El robo del siglo en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Esperamos que el presidente de la República tome las cartas sobre la mesa y vea esta situación del nivel cultural que lo están solicitando los compañeros que están a mi lado. Muchas gracias, nos vemos el día jueves en nuestro horario habitual a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias.